Continuando con la lista de oradores, es el tiempo del señor diputado Jaime Trovo. Gracias, presidente. La Cámara de Representantes ha sido convocada como resultado de las concesiones derivadas de la denominada cortesía parlamentaria para realizar un homenaje, entre comillas, según reza la convocatoria, con motivo de los 50 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Eludo lo políticamente correcto para señalar que, a mi juicio, respecto de esta figura, la calificación de homenaje se debe limitar a quienes han adherido y adhieren a sus ideales y sus prácticas. Para nosotros, quizás en esta instancia el verbo adecuado sea recordar. El homenaje, tal como lo señala la acepción de la palabra según la Academia de la Lengua, refiere a acto o serie de actos que se celebran en honor de alguien o de algo y supone sumisión, veneración, respeto hacia alguien o de algo. Vamos entonces a llamar la atención de la Cámara con la descripción del recordado, la que desde nuestro punto de vista lo sitúa en su real dimensión. No en la dimensión icónica que se ha creado a partir de una idealización descontextualizada, sino concurriendo a sus propias fuentes, la de sus actitudes, sus acciones, sus discursos, su pluma y la descripción de sus contemporáneos afines a su ideología. Hace 50 años, muerto de manera horrible, ejecutado, de la misma manera que ordenó matar a quienes consideraba enemigos de sus ideas u obstáculo para sus objetivos, Ernesto Guevara desaparecía físicamente de la escena política latinoamericana e internacional. A partir de ese momento, sobre el que faltan seguramente investigaciones en profundidad que ayuden a entender las razones por las cuales la internacional terrorista creada por la dictadura de los Castro lo había enviado sin ningún tipo de apoyo y seguridades para su aventura guerrillera, comienza a realizarse la épica que lo convierte en un mito. Ese mito al que hoy ha resuelto homenajear el cuerpo, la imagen creada a partir de la literatura y la historiografía de la denominada Revolución Cubana, que ha convertido la vida de este personaje, un ser humano común y corriente con luces y sombras, como el de un ángel redentor de la humanidad, solo bondad y buenos propósitos, y adherido a una ideología capaz de lograr la creación de un hombre nuevo. La épica de Guevara, desconocida por cientos de miles, si no millones, de individuos que se identifican con la imagen de la excelente fotografía de Korda, simbólica, de varias orientaciones y aún representativa de fanatismos deportivos, ha diseñado en contra de la realidad de su vida la idea de un triunfador y exitoso revolucionario cuyas responsabilidades no muestran haber sido ejercitadas con éxito. El beneficio de la frase que adorna su memorial, murió por sus ideales, se interpreta como una virtud admirable, sin reparar en cuáles fueron esos ideales ni los métodos practicados y recomendados por él mismo para lograrlos. Aunque esos ideales por los que murió fueran una inalcanzable utopía y en su marcha hacia ellos se practicaran flagrantes violaciones de los derechos humanos y a la libertad y a la autonomía de los individuos, parece ser que la maldad de los procedimientos adquiere infinita justificación por el enunciado de los propósitos. No es posible reducir en una breve exposición un contexto de alta complejidad para nuestra región y el mundo en la época en la que vivió Guevara. No voy, por tanto, a analizar las características de las relaciones políticas entre los estados, las tendencias ideológicas y la incidencia de los factores de las prácticas del imperialismo, o más bien de los imperialismos, para describir el ambiente de la peripecia vital de Guevara. Prefiero concentrarme en su personalidad, su carácter, sus acciones, sus dichos,
apreciándolas como las de un ser humano, las que con un mero análisis desmistifican el ícono que se ha creado. Guevara no triunfó en la vida. Sus responsabilidades, las que ejerció como gobernante en Cuba, como militar en el Congo o Bolivia, las diplomáticas que practicó en los vínculos con otros estados o regímenes, no resultaron exitosas. No tuvo ningún éxito en su misión diplomática en la Conferencia de Punta del Este en 1961, donde debía llegar a un acuerdo con los norteamericanos. Fracasó en su plan de industrialización acelerada y con ello provocó una debacle de la zafra azucarera en Cuba. Perdió con los economistas rusos la controversia sobre los estímulos que él pretendía morales, el hombre nuevo, y los técnicos soviéticos materiales. Fracasó en su valoración de China y no pudo convencer a Mao Zedong en 1965 de hacer otra guerra de guerrillas en América Latina. Contribuyó en Cuba a crear un monstruo y debió de renunciar e irse. Triunfó en la muerte. Y decimos que triunfó en la muerte porque su mensaje intransigente percudió generaciones en nuestra América que abrazaron la utopía que profesaba y justificó sus enajenantes prácticas violentas, sazonándolas con odio irreconciliable. Enrique Krause, en el análisis que realiza en su obra Redentores sobre su personalidad, dice sobre el factor del odio en Guevara. En aquel mensaje a la Tricontinental, el Che elogia, comillas, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así, cierra comillas. ¿Qué puede seguir?, dice Krause. El Che no era incoherente, menos aún cobarde o pusilánime. ¿La derrota le vino por la cobardía circundante? ¿Por la parquedad de los comunistas bolivianos? ¿Por la traición de Fidel? ¿O le vino porque él mismo la eligió? Porque él mismo eligió el camino del mártir redentor. De haber sobrevivido en Bolivia, ¿qué le quedaba? Jamás estuvo dispuesto a negociar sus principios, no aceptaba la transacción. Los salvadores no negocian. Comillas, tal es el tabú que a mí mismo me ha costado 20 años, dice Regis Debray, hasta confesarme esta paradoja, corroborada por 100 indicios de que el Che Guevara no fue a Bolivia para ganar, sino para perder. La lectura de conceptos y pensamientos de los que hay constancia en escritos o discursos, en las páginas de sus diarios o en sus cartas reflejan su visión y su moral. Racista se revela en los párrafos de su diario cuando dice, comillas, los negros, esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño, han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo, el portugués. El desprecio y la pobreza los une en la lucha cotidiana, pero el diferente modo de encarar la vida los separa completamente. El negro, indolente y soñador, se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos, emborracharse. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa a progresar aún independientemente de sus propias aspiraciones individuales. Homófobo, cuando organizó la construcción del campo de trabajo forzados en Guanacavives, destinado originalmente a homosexuales, y cuyo lema, que parecía inspirado en el de Auschwitz, rezaba: el trabajo los hará hombres. Intolerante al extremo de sanguinario, cuando él mismo relata: acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola 32 con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Al proceder a requisarle las pertenencias no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón. Entonces él me dijo con una voz sin temblar, muy lejos del miedo: arráncala, chico, total. Eso hice y sus pertenencias pasaron a mi poder. Y sobre este episodio le escribió a su padre en una carta: tengo que confesarte, papá, que en este momento descubrí que realmente me gusta matar. O cuando en una comparecencia por el Canal 6 de la TV en febrero de 1959, el Che declaraba en La Cabaña, prisión de la que era director: todos los fusilamientos se hacen por órdenes expresas mías.
La persecución de sus ideales justificaba el desconocimiento y represión de los derechos sindicales, lo que expresó indudablemente cuando ya era ministro de Industria en una locución televisiva el 26 de junio de 1961, diciendo: los trabajadores cubanos tienen que irse acostumbrando a vivir en un régimen de colectivismo y de ninguna manera pueden ir a la huelga. La búsqueda del hombre nuevo también justificaba la represión a la prensa. Hay que acabar con todos los periódicos, pues no se puede hacer una revolución con libertad de prensa. Los periódicos son instrumentos de la oligarquía. Régis Debray, que no puede ser sospechado de su vinculación, lo describe en su carácter cruel. Los que renuncian y los santos aprenden pronto a castigarse y prefieren la obediencia a la libertad. El dominio de sí mismo, el rostro noble del masoquismo, el Che lo llevó hasta la voluntad de la voluntad, como un formalismo de la ascesis. Aquello de lo que fui testigo en Bolivia va en el sentido de todos los testimonios que he podido recoger de los veteranos del Congo y de la Sierra. Con sus hombres, el jefe exigente, de implacable y rigurosa disciplina. No vacilaba ante el abuso de poder con un júbilo sombrío bastante mal disimulado. Cada vez más distante, ese puro que endureció con los años, enviar a la primera línea sin armas a un recluta ordenándole que le coja el fusil al enemigo con cuchillo o con las simples manos era una de sus costumbres. Así lo hacía en la Sierra Maestra. Amenazar con el paredón como desertor a un viejo combatiente emérito que tropezó en medio de un vado y perdió su fusil en la corriente por descuido es una señal de mal carácter. Sancionar por una falta sin importancia a un subordinado hambriento ya agota no con 4 horas de guardia por la noche en lugar de 2, sino con 3 días sin comer es ya más riguroso. Como humillara a un campesino sin experiencia ante toda la tropa para enseñarle a andar derecho. Mirar sin pestañear a sus compañeros en el Congo andando con los pies descalzos en la jungla, ya que los africanos bien que lo hacen, eso no está falto de crueldad. Podemos pensar el extremo al que llegó cuando advirtió la frustración de la amenaza atómica en nuestra América por la resolución de la crisis de los misiles y expresó: el camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable. Para lograr regímenes socialistas habrá que correr ríos de sangre y debe continuarse la ruta de la liberación, aunque sea costosa, a costa de millones de víctimas atómicas. Estos párrafos completan el cuadro de la fotografía de Korda y muestran el personaje en su dimensión real, muy lejana de la idílica imagen que se ha publicitado y que hay quienes veneran porque quizás comparten no solo sus ideas, sino justifiquen sus métodos en la práctica de una doble moral inaceptable. Tal fue su influencia en sectores jóvenes condicionados por la ideología que proyectaba, que puede afirmarse que los condujo a la enajenación, la violencia, la violación de los derechos humanos y la muerte como instrumentos que interpretaron lícitos para procurar su utopía. Y en el Uruguay sufrió, como otros países, del radicalismo y la intolerancia como sustento de ideas. En nuestro país, sin duda influido, como él mismo lo reconoce, porque lo dice al inicio de su discurso en la universidad, por las requisitorias del gobierno republicano, legítimo y democrático, en la persona del presidente Aedo, de entonces, para que evitara promover la violencia, cuando iba a realizar un discurso en la universidad, se expresó con elogios para con nuestra democracia. Y no voy a releer el párrafo que leyó el orador precedente, en el que el Che se explica sobre la realidad uruguaya en el sentido de que es una democracia plena, con plena libertad, aun cuando en ese momento ya estaba siendo amenazada. Y él dice al final de su alocución: y esta lucha, en esta forma tan enardecida que a veces divide hasta miembros de la familia, naturalmente que permite una construcción muy rápida del país, naturalmente que hace que nuestro país marche a un ritmo terriblemente acelerado, pero también deja una serie de secuelas que después cuesta curar. Y no es bueno ni es bonito, porque hemos tenido que hacerlo y no nos arrepentimos naturalmente y creemos que lo que hemos hecho, lo hemos hecho respondiendo a la justicia.
Pero si esas aspiraciones del desarrollo económico, que son efectivas, en definitiva las aspiraciones de bienestar en cualquier forma que sea, o como quiera llamársele, la aspiración del pueblo y su bienestar se puede lograr por medios pacíficos, eso es lo ideal y eso es por lo que hay que luchar. Sin embargo, ya se gestaba aquí en ese entonces, y sin reparar, y termino, señor presidente, en estos comentarios, una afrenta violenta a la institucionalidad republicana que trajo dolor, muerte y exilio, y ruptura del Estado de Derecho, la vida republicana y las libertades, y la máquina infernal del terror que alimentó en sus proclamas Ubi et Orbi sobre la justificación de la violencia también se expresó aquí con daños difíciles de reparar. El personaje que recordamos, expresado en sus propios labios, su pluma y sus actitudes, no es un ícono de humanidad, sino un producto de los olvidos, la tergiversación de la realidad y una mitología revolucionaria que esconde el desprecio por la opinión ajena y la descalificación del que piensa distinto. Muchas gracias, presidente.